Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Elena Balbúa y es un gusto estar contigo. Citara, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Un poco enferma, pero muy bien. Con muchos ánimos. Con mucho ánimo para platicar contigo. Ella es la doctora Citara Mehmood y con quien vamos a estar hablando pues precisamente en el marco de esta conmemoración del 8M, pues precisamente vamos a empezar un poquito como a entender cuáles han sido las problemáticas que han llevado a que muchas mujeres pues nos manifestemos en las calles y podamos pues exigir justicia, ¿no? O sea, todas estas problemáticas que nos resuenan a todas. ¿Tú cómo estás viviendo el día de hoy, este 8M? Pues fíjate que justamente hace rato platicábamos precisamente sobre los retos a los que nos enfrentamos como, al menos en el nivel profesional y desde mi experiencia propia como médica. Creo que hay muchas áreas en donde se debe de fortalecer esta perspectiva de género, tanto como en la formación como profesional, como para con las y los pacientes, ¿no? Ayer dábamos una plática donde estábamos explicando sobre esta diferencia que hay entre los médicos y las médicas, como la confianza que se deposita entre uno y otro, por ejemplo, ¿no? Que es muy común escuchar que parece ser, según la sociedad, piensan que una médica no es igual de capaz que un médico para tratar al personal. Eso es en cuanto a uno, ¿no? Después, los retos a los que te enfrentas mientras te estás formando, que son 6 años de formación para ser médico o médica general, y después otros 4 años para ser médico especialista. Y dentro de ese tiempo se recomienda no embarazarte, tener algún método anticonceptivo, y son reglas que quizás no están escritas, pero al momento en el que tú quieres aplicar para poder continuar formándote como profesional, no puedes hacerlo, porque está este juicio por parte de los reclutadores dentro de las instituciones públicas de salud que ejercen este tipo de violencia, que se supone que ya no debería de seguir pasando, sí. Sin embargo, en la realidad no es así. He tenido compañeras que han querido entrar a su residencia médica y se les niega si están embarazadas. Pero sigue siendo una limitación, incluso en el área médica, donde se supone que tendría que haber como más sensibilidad de apertura. Oye, y esto que comentas precisamente sobre estas especialidades, ¿dónde se observan más estas dificultades para que las mujeres puedan tener acceso a estos espacios? ¿En qué especialidades dirías tú que son más limitadas? Fíjate que hay una gran diferencia entre las especialidades que se asocian con mujeres como con hombres, ¿no? Creo que si pensamos en médicas especialistas, pensamos en pediatras, ginecólogas, médicas generales, médicas familiares. ¿Por qué? Porque según el estándar o la formación con perspectiva de género que tenemos, ¿no? O sea, realmente como nos instruyeron, es que son especialidades que son abarcadas en torno a lo familiar. Sin embargo, especialidades como más quirúrgicas, como traumatología, cirugía general, y otro tipo, que requieren otro tipo de habilidades, son asociadas a hombres. Proctología, urología, ni se diga. En México solamente hay 3% de urólogas. El 97% es de urólogos hombres, exacto. Y que lo mismo pasa también, yo creo, cuando vas y una busca ginecóloga, buscas, no sé si todas o muchas mujeres buscan mujeres, y seguramente de ver la estadística decir que son más mujeres ginecólogas que hombres. No sé, ese dato lo tienes o sabes de algo. Sí, de hecho sí son más ginecólogas, pero aún así recae más la confianza en ginecólogos hombres. Tienen más praxis, ellos tienen más clientela, hay más pacientes que acuden con ellos, y generalmente se ve esta tendencia que las mujeres llevan su embarazo con ginecólogas, pero al momento de parir eligen que la cesárea o el parto lo lleve un hombre. Que eso es muy curioso, ¿no? Porque sí, uno pensaría que te sentirías completamente cómoda pues con otra persona, ¿no? De tu mismo género. Así es, pero pues se dice que también, obviamente ahí entrando en ese tema, es que está la violencia obstétrica y ginecológica, y existe como esta reacción hacia no querer vivir este tipo de violencia. Entonces, yo he escuchado personalmente a compañeras, no tanto médicas, sino amigas, conocidas, que dicen: es que una mujer probablemente me va a juzgar al momento de atender mi parto, y piensan que quizás ellas van a ejercer más violencia que la que podría ejercer un ginecólogo, a lo mejor no. Pero realmente la estadística igual nos dicta que quienes más ejercen violencia obstétrica y ginecológica son ginecólogos, y han ejercido incluso violencia sexual hacia las pacientes. Realmente, apenas hubo un caso en Brasil donde hubo un abuso sexual hacia una paciente durante su cesárea. Eso está increíble, y son cosas que uno no imaginaría que suceden, incluso en esos momentos donde de una manera tú estás completamente vulnerable porque estás en las manos de alguien más, ¿no?
Principalmente, pues yo creo que esto también se replica en muchos ámbitos de la vida laboral, incluso hablamos de que hay todavía desigualdad en los trabajos, ¿no? Aún seguimos observando que son los hombres quienes ocupan puestos de poder, espacios de decisión, y donde todavía tenemos pues ese grito y esa lucha por la que muchas mujeres están haciendo. Y no solamente eso, ¿no? También pues el tema de las violencias feminicidas y cualquier otra expresión de violencia que está sucediendo. Este día, ¿cómo lo vas a vivir hoy? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva sobre pues estas manifestaciones que se están dando? Por supuesto que yo estoy a favor de las marchas, no solamente pacíficas, sino en la manera en la que cada quien quiere expresar la forma en la que se quiere manifestar. ¿Por qué? Porque nos vamos atrás en la historia y nos damos cuenta que la formación de las mujeres siempre ha sido ser sumisa, sonriente, no disrumpir, no interrumpir, y hacer todo de acuerdo a cómo los estándares patriarcales, ¿no? A esta feminidad que ha sido asociada desde siempre con nosotras. Entonces creo que la manera en la que nos podemos expresar en las marchas es sumamente válida. Y con respecto a los famosos monumentos, ¿no? En donde siempre está esta pugna de decir, no estoy de acuerdo. Con los monumentos no. No, con los monumentos no. Con las mujeres asesinadas sí, pero con los monumentos no. A ellos no hay que tocarlos. Entonces es una manera de expresar y todo pierde su valor de acuerdo al contexto histórico. Entonces es una manera de protestar, es una forma desesperada, sí, pero también la situación que vivimos día con día también es desesperante. Estamos en constante miedo, vivimos angustiadas, no podemos salir solas a la calle. Créanme que de verdad siempre... hasta uno elige la forma en la que se va a vestir. Total. De acuerdo a si va a ir acompañada, si va a ir en automóvil propio, si va a utilizar el transporte público, a qué hora vas a volver a tu casa. Todas estas son decisiones que nosotras todos los días tomamos y que ya lo hacemos de una forma hasta inconsciente, ¿no? Es algo que está sistematizado, pero nos genera mucha ansiedad. Y que para nosotras nos resuena muchísimo, ¿no? Como mujeres, hace ratito incluso platicábamos, o vengo repitiendo mucho este discurso en decir, bueno, no todas, pero sí muchas, pero yo creo que sí todas hemos estado expuestas a este tipo o algún tipo de violencia, y que al final pues terminan por afectar también pues nuestras dinámicas personales, o sea, tanto en el trabajo, en lo laboral, en las relaciones, y pues tienen repercusiones a largo plazo, y el no manifestarlas, el no decirlas, pues nos van a limitar y nos van a tener siempre ahí, ¿no? El chiste es que todos y todas podamos ver lo que está sucediendo pues aquí en Acapulco, en México y en el mundo. Y en este sentido, pues hablando sobre las políticas públicas que han surgido precisamente a raíz de estas manifestaciones, ¿cómo ves tú que ha sido este proceso y estos avances? Bueno, en este caso, en el área, por ejemplo, de la medicina, ¿qué es lo que tú has observado? Pues, por ejemplo, aquí hablando específicamente de Guerrero, hace varios años ya se penalizó la violencia obstétrica. Igual ahorita ya se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí en Guerrero, de hecho, no tiene límite. La iniciativa no establece si es hasta las 12 semanas, sino que pues hasta donde la mujer decide interrumpirlo. Sin embargo, yo tengo siempre una crítica hacia este tipo de medidas punitivistas, porque creo que como sociedad estamos muy acostumbrados a querer castigar, o sea, a que todos los actos de violencia contra las mujeres se castiguen, pero nunca hemos tomado una medida preventiva en donde digamos, ¿sabes qué? ¿Qué estamos haciendo para prevenir que este tipo de violencia suceda? A mí, bueno, creo que todos tenemos un concepto distinto de justicia, pero creo que no es justo a lo mejor que una mujer que fue asesinada pues no es equiparable a que condenen a su feminicida, no sé, una cadena perpetua. Nunca va a ser igual. Y creo que estamos dejando atrás todas estas medidas para poder evitar que esto suceda. En torno a la violencia obstétrica, está tipificado desde hace muchísimos años. Sin embargo, no han disminuido los índices de casos de violencia obstétrica en los hospitales. O sea, en la práctica sigue siendo o se sigue observando pues estas mismas circunstancias, ¿no? Así es. Que tienen que ver desde el momento en que la mujer entra hasta que finaliza el proceso de su parto. Exacto. ¿Y por qué? Porque es claro que las políticas públicas, las iniciativas de ley importan, pero también tiene que ser un trabajo conjunto. Debe de haber una sinergia en torno a sociedad civil y las acciones que tome el gobierno también. Por ejemplo, en cuanto a la violencia obstétrica, está tipificado, pero no hay nada para evitarlo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, no hay protocolos, no hay medidas que formen al personal de salud con perspectiva de género, con perspectiva de clase también, que es muy importante, porque esta intersección
modifica la manera en la que se va a atender a una mujer. Créeme que las mujeres que más viven violencia son las mujeres indígenas o racializadas. Entonces, si no tenemos perspectiva de clase y de género, las mujeres que van a ser más afectadas siempre son las mujeres que se encuentran en este rango, ¿no? Que son de un estrato socioeconómico más bajo, que desafortunadamente no han tenido a lo mejor acceso a información o a pagar un servicio de salud privado, ¿no? Y se asocia que la salud privada es mejor, ¿por qué? Porque estás pagando. Y entonces pensamos, entonces un servicio de salud público, porque no estás pagando supuestamente, porque sí aportamos todos, entonces no mereces un trato digno. ¿Por qué? Porque no tienes el recurso económico para volverte digno de utilizar un servicio de salud. Sí. Y es importante eso. Sí, y es como, yo creo que esa es una de las violencias que en algún momento, yo creo como mujeres, bueno, yo no soy mamá, pero seguramente quienes ya lo fueron, pasaron por alguna situación así, tuvieron que enfrentar y aguantar y creer que eso fue normal y estuvo bien, ¿no? Pero no me imagino a una mujer pariendo y que te estén diciendo, bueno, como parte de alguno de esos procesos que no han cambiado quizá, como pues tú tuviste la culpa por abrir las piernas, ¿no? Que es una frase bastante fuerte y que te hacen sentir como si tú fueras culpable o que ese es el sufrimiento o el castigo al que te sometiste por pues algún tipo por la relación sexual, ¿no? Así concretamente. Exacto, y por ejemplo se asocia este castigo de si decides embarazarte, te vas a someter a este proceso tortuoso. Y si nos vamos atrás, revisamos en la Biblia que dice que cuando la mujer comete el pecado, Eva, va a tener los dolores de parto, ¿no? Y es como este castigo al deseo sexual, a todo. Entonces todo se remonta desde pues, personas que han sido conservadoras, que están sumergidas en la religión, que sí se respeta, pero también no puede transgredir los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Pero también si una mujer decide no tener hijos, también es violentada. Así es. Sí, es como si tuvieras que por el hecho de ser mujer tienes el compromiso con la sociedad de dar vida, ¿no? Que por el simple hecho de ser mujer ya eres creadora y así tendría que ser, y si no lo eres, entonces eres egoísta, entonces eres alguien que no está entendiendo que su razón en el mundo es esa principalmente. Así es, y por ejemplo, este tema de la salud reproductiva y de la violencia en torno a la salud reproductiva es fundamental, porque de ahí parte toda la demás violencia. Yo veo cómo se emiten juicios, por ejemplo, a las mujeres que no tienen recursos económicos suficientes para tener una vida digna, y cómo hay médicos que han decidido sobre sus cuerpos en esterilizarlas, que les han hecho obstrucciones tubáricas, que les ponen un DIU sin su consentimiento. Y si escuchamos los dichos en la calle es, no, pues es que esa mujer es pobre y ya no debería de tener hijos, como si eso asegurara que ese ser humano no va a tener una calidad de vida, solamente pensando en torno a los recursos y al consumo. Sin embargo, hay pues infancias que nacen en a lo mejor hogares donde hay más recursos económicos, pero no son formados de una manera pues, digna, no son personas que aporten algo a la humanidad, y también es válido, porque creo que nosotros como personal de salud no somos quienes para decidir sobre los cuerpos de las mujeres, pero al ser como nos convertimos, yo siempre digo, en parte de la institución de salud, y somos parte de la violencia también. Somos porque yo soy médica, entonces también me incluyo, por supuesto. Creo que la forma en la que nos educaron fue esta, ¿no? Como con mucho ego, como que el médico es esta persona que tiene la decisión absoluta e incuestionable de lo que va a pasar con tu cuerpo. Y actualmente no debería de ser así. Incluso, por ejemplo, aquí en Guerrero, que se habla mixteco, que se habla náhuatl, no hay consentimientos informados que estén traducidos a este tipo de idioma indígena para que las mujeres puedan entender a qué están siendo sometidas. De hecho, me recuerda mucho ayer una compañera de trabajo me estaba diciendo que a su hermana a los 18 años ya tenía 2 bebés y le hicieron la OTB sin su consentimiento. ¿Y esto, por ejemplo, puede proceder a algún tema legal o solamente se quedó ahí? Se quedó ahí porque no tuvo manera ella de demostrar que sí tiene este procedimiento. Y ahí viene la revictimización. Para poder determinar que ella está con esta ligadura de trompas de falopio, pues se tiene que someter a otro proceso quirúrgico en donde es desgastante físicamente, emocionalmente y económicamente. Y si hubiera mecanismos para poder vigilar eso dentro de los hospitales, creo que el trato sería muy distinto, ¿no? Este parto humanizado que ahora se le quiere llamar así, que yo siempre hago la crítica también porque digo, el parto debería ser humanizado siempre. Así es.
todos los partos deben de ser humanizados porque es este proceso en donde estás dando a luz, estás dando vida, sea deseado o no sea deseado, no tienes por qué ser violentada al momento de parir. Bueno, y continuando con estas intervenciones sobre lo que sucede en el mundo y en México y particularmente en Guerrero, pues aún el tema de las violencias también, digo, además de la parte médica, pues las vemos en las calles. Hace un rato platicabas también tú sobre cómo el hecho de salir a la calle determina cómo tú vas a vestirte, cómo vas a hacer con los demás o en estas dinámicas, ¿no? ¿Tú has presentado alguna vez alguna de estas como, pues sí, violencias en la calle? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir incómoda y que ha hecho que tú quieras decidir diferente tu comportamiento, tu forma de pensar o incluso tu forma de comunicarte? Pues sí, yo creo que desafortunadamente de verdad yo creo que todas las mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. No las mismas, pero sí, todas hemos vivido algún tipo de violencia. A lo mejor no la sabemos identificar, pero conforme pasa el tiempo vamos aprendiendo y dices, ¿sabes qué? Yo viví esto. Y sí, en las calles, pues cuando he salido, no sé, en short, ya sabes, ¿no? Sí. Pues los piropos no solicitados o que ya te está persiguiendo algún tipo en la calle. Obviamente tú buscas también recorrer espacios o piensas desde antes de salir en estos recorridos que vas a hacer basados en dónde está más iluminado, en dónde no está tan solo. Y apenas estaba leyendo sobre el transporte de acuerdo a los cuidados y de cómo las mujeres salimos mucho a la calle, pero en transporte público. Sí. Entonces nos exponemos mucho más porque tenemos que salir para comprar alimentos, recoger a los hijos, ir al hospital, ir a la consulta del niño, ponerle las vacunas. Contrario a la estadística de los hombres que acuden más en automóviles particulares y casi exclusivamente a trabajar. Entonces esta exposición se da mucho más pues en nosotras, ¿no? Sí. Y ahora hablamos del espacio público como esta área en donde convergemos como sociedad y nos damos cuenta que es un área en donde estamos expuestas. Por supuesto que en el área privada también, ¿no? Lo privado claro. es público. Así es. Pero lo público es más público así todavía, es. ¿no? Estamos sumamente vulnerables o somos vulneradas, creo que no me gusta decir vulnerables porque no somos vulnerables per se, sino que somos vulneradas al salir a la calle por personas que nos agreden. Y basado en esto, ¿no? En que somos mujeres solas en la calle, pueden abusarnos sexualmente o se sienten con este derecho de emitir palabras hacia ti porque lo pueden hacer, porque nadie los detiene, ¿no? Porque no hay un mecanismo que diga, ¿sabes qué? Voy a generar estos espacios que sean más seguros para que ningún hombre esté violentando a las niñas, a las mujeres. Y no sé si te pasó también, porque pues somos como de la misma edad, que cuando éramos más chicas, yo siento que estos comentarios eran más frecuentes que ahora que estamos más grandes. E incluso en las propias familias, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué te vistes así? Ese short está muy corto. O sea, sí son cuestiones que emocionalmente te afectan y que cuando vas creciendo te vas deconstruyendo. Porque, pues sí, a lo mejor no nos lo dijeron antes porque nuestras familias no tuvieron la misma educación. Sin embargo, pues ha sido todo un proceso y una lucha histórica para que podamos ir entendiendo poco a poco en esta deconstrucción que las cosas tienen que cambiar. Claro, y el famoso, no, que viene tu tío, ponte un short. Sí, es verdad, como si nosotros fuéramos quienes provocamos, o sea, siendo infantes, ¿no? Cuando en realidad, o sea, todo lo que eso representa, si el tío hace eso, o sea, eso es un delito. Por supuesto, ¿no? Y dentro del espacio familiar, si preguntas, yo creo, a tus amigas o a gente conocida, hay muchas mujeres que han sido violentadas sexualmente por parte de familiares, tocamientos indebidos, palabras incorrectas, miradas lascivas y todo dentro de este núcleo familiar, ¿no? Incluso hasta a veces por parte del padre biológico, el padrastro, el primo, el abuelo, el tío. Sí. Entonces, desde lo privado somos expuestos y pues en los espacios públicos, como te decía, más todavía, ¿no? Eso creo es algo muy, muy importante que rescatar, porque efectivamente pareciera que todo esto nos lleva a entender que aún no tenemos el mismo espacio de igualdad que los hombres. Y como reiterar que esta lucha no es contra los hombres, sino todo el sistema que se ha creado en torno a pensar que
que hay solamente que el poder recae en una sola figura, ¿no? Una sola figura masculina. Y bueno, dando seguimiento como con estos temas, pues hay leyes que también se han aprobado aquí, que han representado avances también para México y para diferentes estados, que aunque en la práctica no son completamente todavía pues atendidos, al menos ya están, ¿no? Sí. Y algunas de ellos, bueno, la ley Olimpia, la ley Monzón, que recientemente se acaba de aprobar en Puebla, y ya están buscando en Yucatán también promoverla. Pues creo que esos son avances significativos. ¿Cómo ves esta parte? Sí, de hecho, como comentábamos hace ratito, a lo mejor en la práctica todavía no se llega a este punto, pero creo que de manera simbólica es muy importante que al menos estas violencias se nombren, para empezar, ¿no? Que sepamos ponerle un nombre a cada una de las situaciones con perspectiva de género que nos atraviesan a nosotros. Empezando por el feminicidio, que hay mucho realce para poderlo nombrar de esta forma, porque obviamente hay personas que son detractoras de los temas con perspectiva de género y dicen, es que hay más asesinatos en hombres, ¿no? Del clásico. Así es. Pero, pues las muertes en hombres son por otras causas, de hecho asociadas al ejercicio de la masculinidad. Efectivamente, accidentes automovilísticos, riñas callejeras, pues que son asesinados a lo mejor con objetos cortantes, saliendo de un bar y por negocios. Exacto, o delincuencia organizada también, ¿no? Cosas que se dan entre hombres. Exacto. Y donde muchas veces, y últimamente, bueno, hemos visto también que mujeres aparentemente se han visto involucradas, pero en realidad son también consecuencia de lo que sucede en ese círculo, ¿no? Son víctimas también de esta violencia que se vive en esos espacios. Donde se coacciona, ¿no? A las mujeres a entrar, a lo mejor si tú eres pareja de una persona que está en alguna situación complicada, pues no tienes de otra, ¿no? Más que participar e integrarte. Y esto, como siempre, tenemos que verlo también con mirada de clase, porque al final de cuentas la situación económica se ha ido complicando día con día y esto obliga a las mujeres a veces a estar en situaciones como incómodas, ¿no? Así es. Y ahorita que comentas también el tema como laboral, lo que significa ser mujer, eso es algo que yo me he estado replanteando mucho. O sea, si de por sí la vida no es fácil en general, ¿no? Para nadie, y no porque esté mal, sino porque, claro, las dificultades de la vida cuando vas creciendo. Sí. Pero ser mujer sí representa una limitante, o sea, por muchas razones. En el espacio laboral, el tema de que, por ejemplo, platicábamos, pues que a veces te tienes que masculinizar para poder entrar a esos ambientes donde solamente son hombres, o donde tienes que primero esperar a que te den permiso para que tú puedas hacer algo. O sea, siempre sí nos vemos limitadas incluso para el crecimiento, con esto de querer demostrar que puedes. Por ejemplo, una mujer que tiene a sus hijos, pues no puede aspirar a más porque va a estar siempre como que todos los ojos puestos en ella, claro. Cuando a lo mejor un hombre con menos capacidades siempre va a decir, sí, yo puedo, ¿no? Entonces como que siempre el esfuerzo de la mujer es más ante pues sí, el buscar querer tener una mejor vida. Sí, de hecho se complica mucho más por estos roles de género, ¿no? En donde, justo como lo mencionas, si tú quieres ir más allá en tu formación académica, profesional o en lo que tú quieras hacer, viene el cuestionamiento, ¿y con quién vas a dejar a tus hijos? ¿Y por qué? La culpa, ¿no? De primero. ¿Quién te los va a cuidar? ¿Cómo te atreves a dejar a tus hijos con personas desconocidas? Y yo muy pocas veces he escuchado que le pregunten a un hombre, ¿dónde están tus hijos? ¿No? Tú estás todo el tiempo trabajando y tus hijos los cuidas, te haces cargo para empezar. Si ya no estás con la mamá, eres responsable de esa hija, de ese hijo. ¿Dónde estás aportando? No solo económicamente, sino como en su desarrollo, ¿no? Entonces todos estos juicios complican que una mujer pueda llegarse a desarrollar profesionalmente. Y cuando sucede así, no sé si has escuchado igual, que una mujer llega por alguna razón del destino, por su esfuerzo, porque lo que hizo, siempre se asocia a que hizo algún favor sexual, ¿no? Así es, siempre estar como argumentado porque se metió con el jefe, claro, y sí. que incluso son mujeres también quienes reproducen o hemos reproducido, porque creo que todas también hemos pasado por ahí, sí. Hay una separación cuando pues empiezas a deconstruirte, pero también en algún momento fuimos pues victimarias, ¿no? Claro, donde tú misma ejerces esa violencia y dices, ay, pues es que qué casualidad que ella entró, así, ¿no? Y cuando entra un chico, un hombre, un joven, nunca se hace ese cuestionamiento, ¿no? Es como, ay, bueno, pues es amigo de tal, ¿no?
Pero ¿por qué siempre, si es una mujer, tenemos que asociarlo a favores sexuales? Exactamente. ¿Por qué siempre tiene que ser a través de ello que una mujer pueda realizarse profesionalmente, ¿no? O porque es atractiva, o porque tiene alguna cualidad física, pero nunca hacemos hincapié en que, oye, esta mujer es muy inteligente. Tiene una gran capacidad intelectual, es muy elocuente, se expresa muy bien. ¿Por qué no asociamos las características de las mujeres hacia allá y solamente como hacia sus atributos físicos? Y que también esto se ve muy reflejado desde las infancias, ¿no? El hecho de que a una niña, pues no sé, le regalen una cocinita y al niño le regalen el carrito. Sí, entonces creo que desde ahí se va marcando con estos adjetivos cómo debe ser. Entonces creo que en este deber ser es donde deben romperse pues estas ideas que hay preconcebidas de lo que es ser hombre y ser mujer. Y entonces eso pues, nos va a llevar a entender mejor cuál es la dinámica que tenemos actualmente. Justo ahorita que dices lo de los automóviles me recuerda mucho a los retos a los que, no sé si te pasó, pero a los que una como mujer se enfrenta cuando estás manejando. Totalmente, sí, de eso sí. Porque es como, así es. Tú vas bien manejando, pero como a lo mejor manejas con más precaución, así porque es, está exacto, demostrado que nosotras manejamos con más precaución, seguimos los lineamientos de tránsito. Y los hombres no, la verdad es que te rebasan, te aceleran, te meten sí, y voltean y te regresan a ver, tenías que ser mujer, sí, ¿no? Te resaltan como que tu atributo te hace ser lo que hiciste. Exacto, y yo he escuchado hasta funcionarios públicos hacer esos comentarios sobre mujeres. Sí, no, mujer, ¿cómo dijo uno una vez? Mujer al volante, peligro andante. Y que venga de alguien que se supone pues tiene como otra forma, debería porque desafortunadamente muchas veces no es así. No, por esta y muchas razones, las mujeres estamos en la calle tomando este día. A mí me sigue pareciendo, se siente como, voy a decir algo que a lo mejor no sé si sea correcto, pero se siente como un ambiente de fiesta, no porque estemos celebrando, ¿no? Todo lo que ha pasado, por lo contrario, el sabernos juntas y acompañadas, incluso sin conocernos, es algo que nos da pues fuerza, empoderamiento. Yo antes le tenía como mucho miedo a esa palabra, me costaba mucho trabajo decirla, pero cuando la comprendes, híjole, tiene una fuerza increíble a nivel personal, ¿no? Y eso también te hace pues compartirla con alguien más para que la vaya entendiendo. Igual como la palabra sororidad es bien complicada. Sí. Ayer, por ejemplo, en la plática que te comentaba, una de las ponentes exponía sobre la sororidad. Y veo de verdad cómo genera, no sé, veo en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, cómo obviamente a las mujeres nos pesa mucho ese dolor de cuando te agrede una mujer. Es muy doloroso, pero siento que se desvía, es la misma misoginia que desvía la atención hacia ese lado y no hacia donde deberíamos estar enfocadas, ¿no? Es como, yo veo chicas que hasta tienen ciertas reservas del feminismo porque dicen, es que las mujeres son las enemigas de otras, y es que a mí quien más me ha hecho daño es una mujer, pero nos damos cuenta que no es una mujer, sino que es una mujer alienada al sistema patriarcal. Y que incluso ha sido víctima de ese sistema. Y que está formada con una perspectiva muy distinta, que a lo mejor en este momento ella es agresora. Y también viene esta parte de decir, ¿tengo que tolerar su violencia? No la tienes que tolerar, pero sí entender. Yo creo que es entender de dónde viene y analizarlo, y justo que ese coraje a lo mejor que te están haciendo te haga seguir luchando para que las próximas generaciones ya no sean así. Porque desde niñas nos ponen a competir estos certámenes de belleza desde chiquitas, que la niña de la primavera, que la Miss secundaria, y es este conflicto constante entre mujeres, la envidia, todo esto que viene para mantenernos en constante conflicto, y que de verdad siento que a veces entre nosotros nos cuesta mucho reconocerle a la otra, ¿sabes qué? Eres una fregona, eres muy inteligente, eres muy buena, estás muy guapa. O sea, son adjetivos que a veces no utilizamos entre nosotras y que
creo que debería ser más constante reconocerle a la otra y comenzar por parte de ahí, al menos como en lo personal. Yo siempre digo que lo personal no basta, pero sí es importante a lo mejor como en un tema de introspección reconocerle a las demás las acciones que están haciendo, o el simple hecho de existir, de estar aquí en este planeta, ya estás luchando porque te enfrentas a la violencia día con día y eres sobreviviente, aunque no salgas a marchar. También veo que hay culpa, ¿no? Por parte de muchos. No voy a ir a marchar, no soy una buena feminista. Sí, que muchas veces, hace ratito una de las chicas con las que teníamos también en el podcast, pues comentaban, bueno, yo no puedo, pero lo podemos hacer desde los espacios donde sí podemos. Y eso no minimiza tu acción, ¿no? O sea, puede ser desde algo mínimo. O sea, ella decía, por ejemplo, pues yo me puedo poner una playera, una blusa morada. Y claro, es tan válido como quien quiere salir a marchar como quien no puede, por las razones que sean. Y ahorita que estamos tocando esos temas, también hay una conferencista, se llama Marisa Lazo, quien menciona como, no recuerdo bien el nombre de cómo lo maneja, pero sí como es hábitos que te van a ayudar como a salir o como ayudarte como mujer, no en el sentido negativo, sino como hay prácticas que los hombres hacen y que nosotras no hacemos porque sentimos que como que nos vamos a sentir mal. Por ejemplo, una de las, eran como 12, de la que más me resuena a mí mucho es como entre mujeres muchas veces, bueno, entre hombres se piden los favores y nosotras no queremos pedirlo porque sentimos que estamos abusando por el hecho de que es mi amiga o algo, no, cuando podríamos tener dinámicas donde pues no pasa nada, es un ayudar y un ganar-ganar. Si tú me ayudas ahorita, yo te ayudo después. Este tipo de prácticas que muchas veces pues sí, nos limitan a nosotras mismas, incluso pues en estos intercambios de conocimiento, de crecimiento para cualquier proyecto de desarrollo que estamos teniendo cada una. Sí, es cierto, o sea, como asocio mucho el tema de la masculinidad construida al pragmatismo, en donde ellos, aunque no sean amigos, se piden favores, los y compas, se ayudan, sí, ¿no? exacto. Y se protegen también. Además, así es. Sí. Así sea uno que no sea mi amigo, o que pues incluso me cae mal. Si tú agrediste sexualmente a una mujer, a lo mejor en una fiesta vamos a callar todos y aquí no pasó absolutamente nada. Y esa complicidad se da, pero entre mujeres yo sí veo que sucede mucho este conflicto. Ojo, porque siempre hago hincapié. Claro. Conflictos a lo mejor verbales, etc. Pero siempre hay que reconocer que una mujer no te va a meter. Sí, así es. ¿No? O sea, hay de violencias a violencias. Por supuesto que yo me siento más segura en una fiesta con mujeres, 1000%. O en mi trabajo, por ejemplo, somos muchísimas mujeres y qué ambiente tan bonito es. Claro. Nos llevamos muy bien entre nosotras, con las enfermeras, con las compañeras médicas. De verdad, qué ambiente tan bonito es. Con nosotras lo hemos sabido construir. Pero siento que la dinámica cambia mucho cuando llega un médico hombre, porque pues empiezan con comentarios inapropiados, te incomodan, que te toman la cintura y que hay. Entonces rompen esa fraternidad, ¿no? Ese espacio de respeto en el que nosotras nos gustaría desarrollarnos, ¿no? El hecho de que tú seas hombre no significa que puedes ir a tocar el cuerpo de tu compañera de trabajo, o que puedes irle a decir que está muy guapa, ¿no? O hacerle comentarios sobre su foto en WhatsApp o sobre lo que sube en redes sociales, ¿no? O el hecho de que tenga más autoridad no le da más derechos sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre ninguna decisión, ¿no? Exacto. Y en esta parte también creo que es importante mencionar, hace rato mencionabas lo de las masculinidades deconstruidas, o sea, como también hay un crecimiento por parte de algunos hombres, porque no todos, porque realmente no es un proceso fácil, pero como sí también hay hombres que van paralelos, quizá, o sea, obviamente no podemos llamarles hombres feministas, porque pues la lucha no es de ellos, pero ellos también deberían tener una lucha y hay quienes ya lo están haciendo. Hace ratito igual comentábamos pues de estos como colectivos de hombres hablándole a hombres, porque no me imagino una mujer, o sea, ya hemos visto lo que sucede cuando alguien quiere decirle a un hombre, ¿no? Pero sí como buscar estas otras alternativas, o sea, sí quiero entender, hay quienes sí son abiertamente como entendidos en este tema, dicen yo sí quiero entender cómo, y buscan estos colectivos, ¿no? O sea, hombres que están sanando, que también tienen sus espacios de sanación y de reflexión y que los llevan a tener mejores relaciones personales, relaciones de pareja y todo lo que eso implica, ¿no? Porque como hombres también se ven enfrentados al machismo y un sistema patriarcal muy arraigado, ¿no? Y desde el hecho de que a lo mejor pues lo vemos en las violencias, la violencia familiar. O
O sea, normalmente es un hombre quien ejerce esta presión o este tipo de violencia sobre las mujeres, ¿no? Claro. Estos gritos, o sea, como este descontrol o falta de autocontrol por no saber manejar sus emociones. Así es, y siempre pienso que no debe de ser desde la condescendencia de ellos hacia nosotras, Exactamente. sino desde una reflexión de decir, ¿sabes qué? La forma en la que hemos sido educados no es funcional, para las mujeres y tampoco para nosotros, ¿no? Y ayer en la plática que te comento decían, ¿qué podemos hacer los hombres? Renunciar al pacto patriarcal, todo lo que eso implica. Así es. Y no pasa, porque sí, yo tengo amigos, ¿no? O bueno, conocidos que en Facebook, sí, no, las mujeres, qué hermosas, pero yo conozco y sé las cosas que han hecho y yo procedo a eliminarlos y a no tener contacto con este tipo de personas que son incongruentes y que además ejercen violencia y violencia sexual, se expresan muy mal de las mujeres, utilizan ese ejercicio de poder que tienen sobre nosotras y gozan de sus beneficios. Entonces ahí es donde yo creo que esa es la forma, si pudiéramos invitarlos, ¿no? a renunciar al pacto patriarcal y todo lo que ello implica para poder generar un terreno más equitativo entre hombres y mujeres. Así es. Y esto que comentas también, pues lo mencionaba, es que es bien curioso porque cualquier hombre u otra mujer que no está como en favor o en este proceso en el que estamos muchos tratando de construirnos, o sea, coincidimos en todas estas prácticas cotidianas, diarias, donde la violencia está presente todos los días. Eso lo mismo lo comentábamos con Xcaret, con Fernanda y con Vale. Es que sí, o sea, ahí están y van a seguir hasta que ellos no quieran la reflexión, ellos y ellas, porque también hay mujeres, claro, como decíamos, pero principalmente pues vienen de ellos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, en este sentido, pues sí, las luchas van a estar presentes y lo importante pues es mantenernos siempre pues informando, comunicando, claro, y seguir reproduciendo estos mensajes hasta el día en que ojalá solamente lo podamos recordar como la historia de así las mujeres que lucharon y que somos pues vencedoras. Sí, que sea para nuestras futuras generaciones. Pues muchísimas gracias, Citara, muchas gracias por estar aquí, en verdad es un gusto poder platicar con más mujeres y que podamos pues seguir hablando sobre estas expresiones para pues seguir creciendo y desarrollándose. Yo soy Elena, hasta luego.